gracias, mi hermano. Ahí empecé a grabarme, se había olvidado de apretar. Mi hermano Hernán. Sí, pastor, como estamos viendo la semana pasada, vimos la autonomía de la iglesia local. Como subtítulo también tenemos la salvación por gracia, porque gracias somos salvos no por medio de la fe, para que nadie se gloríe, se enseñaba. También como subtítulo la competencia del alma. La competencia se refiere a ser competente, que el alma tenga la capacidad de recibir este regalo como gracia a la salvación, ¿ya? Y también hablamos del sacerdocio del creyente, ¿cierto? Tenemos la capacidad de no tener un hombre como intermediario entre nosotros, entre Dios y nosotros, ¿ya? Ahora nosotros podemos ir al Padre, ¿cierto? No como antiguamente, que tenía que ser el sumo sacerdote que intercediera por nosotros. Ahora nosotros podemos clamar a nuestro Dios. ¿Ya? Después tenemos la autonomía de la iglesia local. Juntos como iglesia tenemos la autonomía de tener una relación con Dios. Eso era más o menos todo. Muchas gracias, mi hermano Hernán. Sí, muy bien, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera agregar? ¿Algo más que se acuerde? Ya, entonces voy a compartir en la pantalla, ¿no es cierto?, para que podamos comenzar, ¿no es cierto? Ahí sí, ya. Ya, mis hermanos, como bien dijeron, ¿no es cierto?, estuvimos viendo el tema, ¿no es cierto?, la doctrina de la autonomía de la iglesia local. Quiero recordarles que este mes estamos viendo el mes de la Biblia, y no estamos hablando de la Biblia en sí, aunque sí empezamos con la doctrina, ¿no es cierto?, de la Biblia como suprema autoridad, pero estamos viendo, haciéndole honor, ¿no es cierto?, a este tiempo, doctrinas bíblicas, ¿no es cierto?, que son importantes. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, leemos las historias bíblicas, conocemos la historia, conocemos lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero realmente no sabemos cómo responder cuando nos hablan de doctrina. Así que hemos estado viendo algunas de estas doctrinas que tienen estos nombres, podemos encontrarla también con otro tipo de nombres, pero tienen este mismo significado, ¿no es cierto? En este caso estuvimos hablando sobre la autonomía de la iglesia local dentro de lo que creemos nosotros como bautistas. Recordemos que estamos hablando de esto porque estamos viendo también nuestra identidad, ¿ya? Este año estamos hablando acerca de la niñez, y de que nosotros podamos bendecir a la niñez y la niñez sea parte de la iglesia, pero ¿cómo nosotros podemos bendecir a los niños, podemos enseñarles si nosotros mismos no sabemos cuál es nuestra identidad y no conocemos nuestras propias doctrinas? Así que al menos como iglesia bautista, nosotros creemos en esta autonomía local de la iglesia, donde, ¿no es cierto?, no tenemos un gobierno episcopal, que significa que, ¿no es cierto?, hay un obispo, hay alguien superior, después como los católicos que tienen el papa encima, y así muchos rangos, sino que cada iglesia local tiene a sus líderes y tiene a su pastor o pastores, ¿ya? Y por ende cada iglesia local tiene la capacidad de decidir sus propias situaciones, sus propias formas y todo lo que corresponda a ellos, sin que nadie, ¿no es cierto?, tenga que ir y exigirles, ¿no es cierto?, un sometimiento en cuanto a cómo quieren trabajar como iglesia para el Señor, ¿ya? Para eso estuvimos viendo, ¿no es cierto?, las doctrinas, como bien dijo nuestro hermano Hernán, ¿no es cierto?, que él las nombró, y estas doctrinas nos llevan, ¿no es cierto?, al tema de la autonomía de la iglesia. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando nos acordamos de la competencia del alma, ¿no es cierto?, que el Señor nos da la libertad de escoger, de escogerlo a Él, o incluso de no escogerlo. Cuando hablamos del sacerdocio, del creyente, ¿no es cierto?, es que tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de ir al Señor sin un intermediario,
todo esto no habla de autonomía, no habla de que tenemos la capacidad nosotros de estar en comunión con el Señor y seguirlo a Él, y esto, ¿no es cierto?, se extrapola a través de la iglesia. Y veíamos que el Señor también mira a los creyentes como un cuerpo, como una iglesia, ¿ya? Y no solo como individuos separados. Así que estamos viendo todo este tema que es sumamente importante para que nosotros lo tengamos presente. ¿Ya, mis hermanos? Vimos también los aspectos bíblicos y veíamos también que era nuestra responsabilidad. Ya no simplemente era un derecho o un privilegio, sino que además era nuestra responsabilidad como personas parte de una iglesia, ¿no es cierto? Nosotros no podemos, si el Señor nos ve como iglesia, y no solo como individuos, nosotros no nos podemos sentir externos o ajenos a la iglesia. Tenemos que sentirnos parte. Entonces nosotros ya no decimos, yo voy a la iglesia de Berecer o yo voy a esta iglesia porque esta iglesia me gusta, sino que yo soy parte de esta iglesia, yo soy miembro de esta iglesia, soy esta iglesia. Entonces nosotros ya no asistimos a una iglesia, somos parte, ya podemos asistir al templo. Bueno, y ese tipo de especificaciones nosotros tenemos que tener presente como una responsabilidad. Ahora, mis hermanos, el día de hoy vamos a seguir con las doctrinas bíblicas, ¿ya? Y vamos a ver el tema de la divinidad y señorío de Jesús o de Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta que tiene tiene cierta coherencia lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Si ustedes miran la imagen que está detrás en esta diapositiva, ¿qué es lo que ven? ¿Alguien me podría decir? Jesucristo en gloria. Ya, sí, ¿no es cierto? Podría interpretarse como eso. ¿Qué más pueden ver mis hermanos? Jesús resucitado. Ya, ¿no es cierto? Nosotros, muchas gracias mis hermanos, nosotros cuando vemos esta imagen, nosotros no, es como en nuestra concepción cristiana, nosotros no decimos que veo una tumba y veo una paloma y una luz, ¿no es cierto? Nosotros interpretamos lo que estamos viendo. Lo interpretamos rápidamente como que Jesús ya no está, ¿no es cierto?, en esta tumba, no está en esos mantos, sino que Él ha sido resucitado, como dijo mi hermano, ¿no es cierto?, también ha sido exaltado, así está en la gloria, porque para nosotros esta imagen significa que el Señor no está muerto. Ahora, cuando hablamos y vemos, quise colocar esta imagen como un ejemplo, cuando nosotros hablamos de que Jesús es ha resucitado, nosotros también tenemos la tendencia a decir que nosotros servimos a un Dios vivo. Entonces, esta imagen que nos muestra un poco la resurrección y nos muestra a la vez también la divinidad de Jesús. Nos muestra también su señorío, porque Él venció a la muerte. Él está por encima de la muerte, por encima de todo. Y nos vamos a dar cuenta en estas circunstancias, mis hermanos, que cuando nosotros, al hablar la semana pasada acerca de la autonomía de la iglesia local, tenemos que rápidamente centrarnos en que esta autonomía no significa simplemente el hecho de poder nosotros seguir al Señor como a nosotros se nos plazca. No significa, ¿no es cierto?, que nosotros que podemos tomar nuestras propias decisiones como iglesia, vamos a tomar la decisión que más nos guste. Sino que cada iglesia local, siendo autónoma, tiene que sí o sí estar sometido al señorío de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esta es la doctrina que hoy día queremos ver, la divinidad y señorío de Jesucristo.
¿Por qué lo tomamos como doctrina? Porque son dos aspectos absoluta y completamente importantes para nuestra fe. Mi hermano, mi hermano, mi hermana, si usted en algún momento llegase a pensar que que Jesucristo no es Dios, no es divino, entonces quiero decirle que usted está errando y se está alejando absoluta y completamente de lo que la Biblia nos está enseñando y de la fe. Y si usted en algún momento piensa que Jesús no es el Señor, no hay que obedecerle a Él, entonces se ha alejado absoluta y completamente de la fe. Porque la divinidad y señorío de Jesús son pilares fundamentales para aquellos que creemos en Jesucristo. Y si dejásemos de creer en estas características de Jesús, entonces pasaríamos a ser herejes. Pasaríamos literalmente a desviarnos, incluso a separarnos, ¿no es cierto?, de los evangélicos, separarnos de los cristianos, porque dejaríamos estos dos pilares fundamentales, ¿ya? Usted, ¿no es cierto?, en su comunión con el Señor tenía que haber llegado sí o sí a la confirmación de estas dos características de Jesús, que Él es divino, que Él es Dios y que Él es Señor. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que los textos bíblicos nos muestran esto, ¿ya? Los testigos de Jehová, mis hermanos, no son, pareciesen ser, por ejemplo, evangélicos o cristianos, pero no lo son, porque ellos son testigos de Jehová. Ellos solo creen en el Padre, solo creen en Jehová, pero no creen en Jesucristo. Entonces su doctrina está absoluta y completamente errada. Y no pueden conocer a Dios porque solo a través de conocer a Jesucristo y reconocer que Él es Dios y Señor, entonces pueden realmente acercarse a Dios. Entonces ellos no conocen a Dios, no han entendido las Escrituras, la han distorsionado. De hecho, ellos tienen una Biblia que está traducida de forma diferente, donde las partes donde se habla de que Jesús es Dios, están escritas de tal forma que no dicen lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿ya? Dice ser una de las columnas de nuestra fe. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, la divinidad y el señorío a través de los textos bíblicos. Divinidad de Jesucristo. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es interesante porque Jesús mismo está diciendo, yo y el Padre somos uno. No está diciendo, ¿no es cierto?, Él es mi Padre y yo soy su hijo solamente. No está diciendo, nosotros nos conocemos. No está diciendo, mi Padre es el creador, ¿no es cierto?, Él viene primero, yo vengo después, sino que está diciendo que son uno. Entonces, si el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9, ¿no es cierto? Está diciendo de alguna forma que en Jesucristo, ¿no es cierto?, que en el contexto en el que se está escribiendo Colosenses, ¿no es cierto?, es la iglesia posterior que se crea a raíz, ¿no es cierto?, del testimonio de los apóstoles acerca de Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos hablan de este Jesús terreno, ¿no es cierto?, que fue exaltado, y reconocen en este Jesucristo que toda su corporalidad, ¿no es cierto?, que en Él, incluso como hombre, habitaba toda la deidad, habitaba el Dios, era Dios mismo, ¿no es cierto?, la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de la plenitud, hablamos de todo. Entonces no es que habitaba un poco Dios, no es que solo habitaba una parte de Dios, sino que Dios entero, Dios mismo,
habitaba en Jesucristo. Jesús era Dios, Jesús era deidad, Jesús era divino. Quiero preguntarle, mis hermanos, si ustedes, aparte de los textos que yo tengo acá, ¿conocen algún texto que ustedes se sepan que diga que Jesús es Dios? ¿Se saben alguno? ¿Conocen algún texto bíblico? Juan 1:1. En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Habla de Jesucristo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Juan 1:1 nos habla acerca de que el verbo era Dios, ¿ya? Y vamos a llegar a ese punto porque también lo tengo presente, ¿ya? Pero nosotros nos damos cuenta, voy a seguir compartiendo la pantalla, que Colosenses 2:9 es un texto que es bien interesante, porque nos habla de la plenitud de la deidad, ¿ya? Dentro de toda la historia, mis hermanos, cristiana, de toda la historia de la iglesia, han existido y han surgido diferentes herejías, diferentes movimientos que han tratado de dividir o de distorsionar la identidad de Jesús, ¿ya? Claramente todo esto pues, ha sido producido por el enemigo. Recordemos, ¿no es cierto?, que cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús, mis hermanos, fue tentado en su identidad. Cuando le dice el diablo, ¿no es cierto?, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Y lo tentaba. Lo tentaba con su identidad. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en la historia de la iglesia, ¿ya? Donde el enemigo lo que ha querido hacer ha sido distorsionar la identidad de Jesucristo. La iglesia primitiva peleó, ¿no es cierto?, una batalla grande, y la Biblia, si bien no lo tiene registrado literal, los mismos escritos bíblicos muestran o son evidencias de que la iglesia tuvo que pelear mucho y defender mucho la identidad y divinidad de Jesucristo. Todos estos textos, los textos que podemos encontrar en diferentes cartas paulinas, ¿no es cierto? Pablo tuvo que pelear mucho con los gnósticos, y los gnósticos dudaban, y no solo dudaban, sino que negaban la divinidad de Jesús. Pensaban que Jesús era un ser creado, que era parte de la creación, que era un profeta o que era alguien, ¿no es cierto?, que no necesariamente era Dios. Otros movimientos, hermanos, también dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia, hablaron de que Jesús no era simplemente Dios, sino que era un Dios tomando la imagen de un hombre. Y Jesús siempre fue completamente ser humano, completamente hombre, completamente Dios. No es que era un Dios disfrazado. Otros pensaban que Jesús, ¿no es cierto?, tenía la misma categoría de los dioses romanos, ¿no es cierto?, que de alguna forma ellos, o de los héroes romanos, ¿no es cierto?, que dentro de su mitología, o griega más que romana, ellos se aparecían, vivían en otro plano y se aparecían en el plano terrenal de vez en cuando. Entonces, todas estas cosas nos mostraban que Jesús, ¿no es cierto?, siempre fue atacado en su identidad. Como bien, ¿no es cierto?, dijeron mis hermanos, Juan 1, el verso 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Entonces, ¿no es cierto? Dice que en la creación, cuando se habla del principio, está hablando de la creación. En el principio, ¿no es cierto? Era el verbo, estaba el verbo, y el verbo era con Dios. Pero dice, y el verbo era Dios. No solo estaba con Dios, sino que era Dios. Y cuando hablamos de que estaba y era Dios, significa, ¿no es cierto?, que y esto alude a la Trinidad, donde no simplemente se refiere que Dios es una sola persona, sino que son tres personas, que es un solo Dios. Por eso después el verso 14 acá nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Y acá estamos hablando de Jesucristo, que podríamos decirlo de esta forma, y en el principio era Jesucristo, Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que estos textos son aclaradores, ¿ya? ¿No es cierto?, de cómo realmente Jesús nos muestra su divinidad, nos muestra realmente que Él es Dios. Hebreos 1, del 1 al 14, nos dice un texto que es sumamente, para mí es muy completo, porque nos va a hablar de algo muy interesante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no es cierto? Cuando veíamos la imagen, y mis hermanos me decían, ¿no es cierto?, que era Jesús glorificado, resucitado, ¿no es cierto? Acá está hablando que se sentó a la diestra, ¿no es cierto?, de la majestad en las alturas. Este Jesús que está vivo, que ha sido glorificado, ¿no es cierto?, y que está en los cielos con el Padre. Pero el texto es clave en la frase, ¿no es cierto?, del verso 3 que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, dice, y la imagen misma de su sustancia. Cuando hablamos, mis hermanos, acá de la sustancia, pareciera una palabra compleja. Cuando hablamos de la sustancia, y lo que se está queriendo referir el texto es que la sustancia, ¿no es cierto?, es de lo cual está compuesto algo o alguien. En otras palabras, ¿no es cierto?, dice, y la imagen misma de su sustancia. Si Jesús era la gloria de Dios, dice también, es la imagen de Dios mismo, de la sustancia de Dios. La sustancia de Dios es que Él era Dios, que Él era divino. Entonces, comparte su sustancia, comparte su identidad, comparte de alguna forma, podríamos decir, su origen, un origen divino. Entonces, este texto es importante, ¿ya? Es de la misma sustancia que el Padre, es Dios, Jesús es Dios. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Entonces Jesús, ¿no es cierto?, es superior a los ángeles. El libro de Hebreos, mis hermanos, es un libro que de alguna forma se encarga en su principio a colocar a Jesús en el lugar que tiene que estar, ¿ya? Por encima de los ángeles, por encima de Abraham, por encima de cualquier cosa, porque Él es Dios. Debemos nosotros entonces darnos cuenta de la divinidad de Jesucristo. Es algo que nosotros debemos entender. Por eso cuando nosotros decimos
y por ejemplo estamos en el culto de adoración, yo les digo, mis hermanos, bienvenido a este culto de adoración, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, porque le adoramos a Él porque Él es Dios. ¿Conocen ustedes, no necesariamente de memoria, pero conocen algún ejemplo bíblico donde se muestre que Jesús es Dios? ¿Alguna situación, alguna historia bíblica donde ustedes puedan ver que Jesús es Dios? ¿Alguien, mis hermanos? Un versículo de la Biblia que también dice, le decía recién yo y el Padre somos uno. En Juan 10:30 dice Jesús. En los milagros que hizo Jesús da a conocer que Jesús es un Dios. Ya igual cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y sabemos que tanto tiempo estoy con vosotros, le dijo, y que conocís a mí, me conocís al Padre. Le dijo. ¿Y así? Y de los milagros, o sea, si él fue el creador por ejemplo, del cielo y la tierra, cuando Jesús estaba en la barca y estaban naufragando los discípulos, él estaba durmiendo, le dijeron, despierta que perecemos, él se levanta y reprende el viento de la tempestad y se aquietó el viento y el mar, porque él es Señor de eso, porque él lo creó. Sí, mi hermano, ¿no es cierto? Esos son ejemplos que nos muestran de alguna forma que Jesús es Dios, ¿ya? También nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando los textos bíblicos nos muestran, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Pablo o algún apóstol mostraba hacía algún milagro, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, y la gente tendía a postrarse ante ellos, y ellos le decían, no, porque nosotros no somos Dios, no se tienen que postrar, somos hombres igual que ustedes. Pero cuando alguien en algún momento se postró ante Jesús, Jesús nunca le impidió. Por ejemplo, cuando la mujer, ¿no es cierto?, pecadora, se postró a los pies de Jesús, le lavó los pies, toda esa reverencia Jesús, ¿no es cierto?, no la detuvo, al contrario, la alabó a ella, ¿no es cierto?, en contraste con Simón, ¿no es cierto?, el fariseo, que no hizo ninguna de las cosas que debía hacer frente a un invitado tan especial. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Jesús nos muestra con este tipo de acciones que Él realmente era Dios, ¿ya? Y nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que es tan importante el hecho de ver que la divinidad de Jesús en este caso, ¿ya? Vamos a ver ahora, mis hermanos, el segundo pilar. Pero ya aquí yo también, para que participemos un poquito más, los voy a hacer leer a ustedes, ¿ya? Así que, si alguien puede leerme lo que dice Colosenses 1, del 16 al 18. Está acá en la pantalla, y si no va bien puede buscarlo en sus Biblias. ¿Alguien me puede leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, mi primogénito, de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. Amén, muchas gracias. ¿No es cierto? Bendita sea la palabra del Señor. Este texto, mis hermanos,
nos introduce al otro pilar, ¿no es cierto?, de nuestra fe y de la identidad de Jesucristo, ya que Él es Señor, ¿ya? No es simplemente un Dios que está lejos en los cielos, ¿no es cierto?, que ha sido exaltado al haber sido resucitado, ¿no es cierto?, y está a la diestra del Padre, y está allá en los cielos lejanos, sino que Él es Señor en nuestras vidas, acá. Él está completamente relacionado con toda la creación. Por eso el texto, ¿no es cierto?, nos empieza diciendo, ¿no es cierto?, que por Él fueron creadas todas las cosas. Dice la que están en los cielos, ¿no es cierto?, en la tierra, ¿no es cierto?, lo visible, lo invisible, tronos, dominios, principados, potestades, ¿no es cierto?, todo fue creado por medio de Él, ¿no es cierto?, cuando el texto en primera de Juan dice, y el verbo era Dios, o sea, y el verbo, en el principio estaba Dios, se me fue el texto, en el principio era Dios, ¿no es cierto?, y el verbo estaba con Dios, y Él era Dios, y después, ¿no es cierto?, habla de que él creó todas las cosas. Acá el texto nos muestra, ¿no es cierto?, que por Él, ¿no es cierto?, fue creado todo, pero dice también para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces no simplemente Él participó y es creador, Jesucristo, sino que esta creación era para sí mismo, era para Jesús, que también es Dios. Entonces, como creación, ¿no es cierto?, nosotros, este mundo, somos de Dios, somos de Jesús, fuimos creados para Él. Dice, y Él, ¿no es cierto?, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si nosotros fuimos creados para Él, significa que Él es nuestro Señor. Y la mejor evidencia de que Él tiene que ser nuestro Señor es que Él nos creó, es nuestro dueño. Y esto tiene que suceder primero, principalmente, como ejemplo y como revelación en su iglesia. Por eso el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, ¿no es cierto? Lo habíamos visto la semana pasada. Habíamos visto que el Señor nos mira como su familia, nos mira como su pueblo, nos mira como un cuerpo, nos mira, ¿no es cierto?, como una iglesia, pero esta iglesia que, ¿no es cierto?, no se conduce sola. Claramente tiene su autonomía, pero esta autonomía reside en el hecho de que somos guiados directamente por Jesucristo, que es nuestra cabeza. Y cuando el texto dice que Él es nuestra cabeza, está queriendo decir que Él es nuestro Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Él, ¿no es cierto?, en Él, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ser iglesia. Fuimos creados para Él. Él es la cabeza. Quizá en este mundo todavía no se manifiesta que Jesús, ¿no es cierto?, es el Señor. O el mundo no sabe que Jesús es el Señor, porque Él lo es. Y aunque el mundo no lo obedezca muchas veces, Jesús no deja de ser el Señor. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, que sabemos que Jesús es el Señor, somos parte de esta revelación. Nosotros por eso somos embajadores en el nombre de Cristo, porque mostramos estas verdades. Con nuestra vida debemos mostrar que Jesús es nuestro Señor. Como iglesia, no solo como individuos, debemos mostrar que Jesús es nuestro Señor, la cabeza de nosotros que somos su cuerpo. Nosotros vamos a darnos cuenta de otro texto, que es Filipenses 2, que es un texto que a mí me gusta mucho, es uno de mis textos favoritos, ¿ya? Y nos habla, y nosotros lo conocemos muchas veces porque nos muestra la divinidad de Jesús, pero también nos muestra su señorío, el objetivo del Padre, ¿no es cierto?, a que Jesús sea el Señor de todas las cosas. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es cierto? Esto es lo que nosotros conocemos con respecto a lo terrenal. Jesús era Dios, se despoja de su identidad, ¿no es cierto? Se despoja de ser igual a Dios, ¿no es cierto? Se hace hombre, se hace siervo, ¿no es cierto? Hasta la muerte y muerte de cruz, dice que se humilló. El 9 en adelante dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, el lugar que Dios pone en Jesús, sobre todo nombre. Y eso nos empieza, ¿no es cierto?, nos debiese empezar a mostrar claramente en la soberanía de Jesús, el señoría. Él está por sobre todos, sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, de todos se doble toda rodilla, ¿pero para qué? Para adorarlo claramente, pero para decir lo siguiente: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Dice que todo, ¿no es cierto?, toda rodilla que se doble, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todo lugar, ¿no es cierto? Y todos ellos, toda lengua, confiese que Jesús es el Señor. Ese es el objetivo final del Padre para nuestras vidas. La palabra dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Y Jesús es la gloria de Dios. Entonces fuimos creados para Jesús, para confesar que Él es el Señor. Fuimos creados para su gloria. Somos pertenencia de Jesucristo, porque Él es el Señor. Entonces vemos que como el texto bíblico, como la Biblia nos va mostrando y haciendo real y confirmando, ¿no es cierto?, esta doctrina, ¿no es cierto?, de la divinidad, pero también del señorío de Jesucristo. Y esto, ¿no es cierto?, de alguna forma es una especie de profecía, ¿no es cierto?, nos muestra lo que Jesús quiere al final, para que toda rodilla confiese que Jesús es el Señor. Y después Apocalipsis 5 nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Solo les puse una parte, pero habla acá de uno de los momentos de adoración más grandes que muestra la Biblia. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, nuevamente, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Entonces, millones y millones de ángeles, ¿no es cierto?, más los seres vivientes que nos muestra Apocalipsis, ¿no es cierto?, de estos que tienen alas, que tienen diferentes caras, ¿no es cierto? Y si usted lee Apocalipsis, ¿no es cierto?, al igual que Daniel, nos muestran estos seres, ¿no es cierto? Y los ancianos, ¿no es cierto?, los 24 ancianos que de alguna forma representan, tienen significado, no me quiero meter, ¿no es cierto?, a la interpretación de Apocalipsis porque no es el tema, pero millones y millones están haciendo algo. Dice, que decían a gran voz, esto estaban diciendo a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están adorando a gran voz, millones y millones, al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo. Jesús fue como, ¿no es cierto?, una oveja al matadero, como un cordero. Jesús es quien se inmoló. Jesús es el Cordero inmolado, quien, ¿no es cierto?, fue y se entregó a sí mismo, entregó su vida por nosotros. Entonces, están millones y millones adorando a este Jesucristo. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, si nosotros vemos este texto, es una de las escenas de adoración más grandes, donde está todo el cielo y todos, ¿no es cierto?, el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, postrándose, adorando a Dios y al Cordero, ¿no es cierto? Decíamos que se adoraban a Jesucristo porque Jesucristo también era Dios. Pero este texto, ¿no es cierto?, representa también el objetivo, ¿no es cierto?, o lo que nos mostraba Filipenses 2, cuando decía, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Había, de alguna forma, hay una conexión en estos dos textos, donde Jesús es puesto en este lugar de honor, porque Él es el Señor. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, con estos dos pilares de la identidad de Jesús, su divinidad y señorío, que nosotros no podemos ser realmente cristianos si no creemos esto. Y esto tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Nuestra vida, mis hermanos, ya para ir finalizando, siempre va a estar en una tensión entre a quién servimos. No me quiero referir al enemigo, porque nosotros como hijos de Dios no vamos a servir al enemigo, al diablo. Pero sí se produce una tensión entre si nosotros nos servimos a nosotros mismos y nos tenemos a nosotros mismos como señores de nuestras vidas, o dejamos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Y esa es una tensión de la cual tenemos que vivir y soportar cada día. Cada día tomamos decisiones a cada momento. Pero estas decisiones, ¿no es cierto?, si nosotros entendemos realmente quién es Jesucristo, que Él es Dios, si entendemos realmente que Él es el Señor, entonces cada vez se nos va a hacer más fácil poder obedecerlo a Él en vez de obedecer a nuestros propios intereses. Y es por eso que tenemos que conocer al Señor. Es por eso que estamos estudiando las doctrinas. Es por eso que este mes es el mes de la Biblia, y la Biblia es tan importante para nosotros, porque nos muestra al Señor y lo podemos conocer a través de la palabra. Y cuando lo vamos conociendo a través de la palabra, vamos entendiendo, no por nuestra capacidad, sino a través del Espíritu Santo, que Él es realmente Dios. Y aunque nos quede camino, aunque seamos ancianos tal vez, o seamos ya muy adultos, o seamos, ¿no es cierto?, ya no seamos niños de la fe, siempre nos va a quedar camino de recorrer para seguir creciendo, ¿no es cierto?, en la obediencia a nuestro Señor. En esto se tiene que traducir este texto, esta doctrina. No solo basta poder ser capaces de decir que Jesús es Dios o Jesús es el Señor, sino que se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Muchas veces nos va a costar, porque muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que nos va a ser difícil cumplir. Pero Él es Dios, Él es Señor, y fuimos creados para Él. Entonces, ahora que conocemos la verdad, tenemos que obedecer. ¿No es cierto? Dice, conoceréis la verdad os hará libres. Queriendo decir, mis hermanos, que si nosotros conocemos la verdad del Señor y le obedecemos al Señor, no es para nuestro perjuicio, sino que es para nuestra libertad, nuestro beneficio. Porque nuestro Dios, este Dios tan grande, tan maravilloso, es un Dios de amor.
No es un Dios que simplemente es caprichoso y quiere hacer lo que Él quiere, sino que Él nos ama. Entonces no es un Dios lejano, no es un Dios, ¿no es cierto?, que no está ni ahí con nosotros, ¿no es cierto?, sino que Él se ha manifestado y se ha revelado como Dios a través de Jesucristo y como Señor para nosotros, porque nos ama. Así que mis hermanos, debemos entender esto y que el Señor nos ayude a poder entender estas verdades, pero no entenderlas con nuestra mente, sino que a través del Espíritu. Porque es tan grande esta verdad, son tan grandes estas verdades que nunca van a ser, nunca vamos a ser capaces de entenderla completamente. Y vamos a tener cada vez más la oportunidad de poder entender al Señor. Mis hermanos, entonces, si después le pregunto qué vimos en esta clase, ustedes me tienen que decir que vimos la doctrina de la divinidad y señorío de Jesucristo. Amén, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? ¿No? Si no es así, mis hermanos, entonces vamos a orar para ya ir finalizando. Amén. Señor, estamos aquí delante de su presencia para agradecerles porque usted es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, quien hace todo, Señor, en nuestras vidas, quien ha creado todas las cosas y nos ha creado a nosotros para usted, porque usted es el Señor. Y le doy gracias, Señor, porque usted se ha mostrado a nosotros, se ha revelado. Y a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, Señor, usted sigue siendo fiel. Fiel para seguir mostrándonos, Señor, la forma en que podemos agradarle, servirle, obedecerle y reconocer que somos suyos, Padre. Gracias, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted nos ayude a conocerle más, a reconocer estas verdades y a poder servirle. Le pido, Señor, que toque nuestros corazones para poder entender que usted es el Señor, es nuestro Dios. Yo le pido, Señor, que usted nos bendiga grandemente. A cada uno de los hermanos que están conectados y aún a los que no han podido estar conectados, a las familias representadas, aún a las iglesias representadas. Yo le pido que su presencia siga con nosotros, Padre mío, y usted sea ayudándonos en todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces quiero recordarles, ¿no es cierto?, que este domingo sí tenemos culto. Fue solo la semana pasada. Y seamos orando por las diferentes actividades de la iglesia. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden, ¿no es cierto?, conectar sus micrófonos para ir despidiéndonos. Así que, mis hermanos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta bendiciones. Bendiciones, Chao, hermano, bendiciones, bendiciones, hermanos. pastor. Hermana Eva, hermano Rosamel, chao. Bendiciones, hermano, Bendiciones, bendiciones para igualmente. todos. Mi hermana que está lejos. Hola, hermana Guillermina. Bendiciones, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga a Que el todos. Señor les bendiga a todos. Amén, igualmente, hermano Roberto. Todos, bendición. Gracias por estarlos viendo. Gracias por la palabra del Señor. Amén. Amén. Amén.